Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre el código de fallo P0016, que se refiere a la posición del cigüeñal y la posición del árbol de levas, línea un sensor A, correlación. Este código puede ser un poco complicado, pero vamos a desglosarlo de una manera fácil de entender. Primero, vamos a hablar sobre lo que significan los términos cigüeñal y árbol de levas. El cigüeñal es una parte del motor que convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotatorio. El árbol de levas es otra parte del motor que controla las válvulas de admisión y escape. El sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas trabajan juntos para asegurarse de que el motor está funcionando correctamente. Si estos sensores no están sincronizados, el motor puede tener problemas para arrancar o funcionar correctamente. El código de fallo P0016 significa que hay un problema con la correlación entre el sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas. Esto puede ser causado por una variedad de razones, incluyendo un sensor defectuoso, un cableado defectuoso o un problema con el propio motor. En este vídeo, vamos a hablar sobre las causas más comunes del código de fallo P0016. Y cómo diagnosticar y reparar el problema. También vamos a hablar sobre algunos consejos para prevenir este código en el futuro. Espero que este vídeo te sea útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. Hola a todos, bienvenidos a Fichas Técnicas Auto 24. Hoy vamos a hablar sobre el código de fallo P0016. Un código que puede ser un poco complicado de entender al principio. El código P0016 significa posición del cigüeñal barra posición del árbol de levas, línea o sensora. Correlación. En términos simples, esto significa que el módulo de control del motor, EGM, ha detectado un problema con la sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. El cigüeñal es el eje que gira en el corazón de su motor, y el árbol de levas es el eje que controla las válvulas que abren y cierran los cilindros. Estos dos ejes deben estar perfectamente sincronizados para que el motor funcione correctamente. El EGM utiliza sensores para monitorear la posición de ambos ejes. Si el EGM detecta que el cigüeñal y el árbol de levas no están sincronizados, entonces emitirá el código P0016. Hay varias razones por las que puede aparecer el código P0016. Algunas de las causas más comunes incluyen un sensor de posición del árbol de levas defectuoso. Este sensor es responsable de informar al EGM la posición del árbol de levas. Si este sensor está defectuoso, el EGM no podrá determinar la sincronización correcta. Un sensor de posición del cigüeñal defectuoso. Este sensor es responsable de informar al EGM la posición del cigüeñal. Si este sensor está defectuoso, el EGM no podrá determinar la sincronización correcta. Un problema con el actuador de sincronización variable. El actuador de sincronización variable es un componente que controla el tiempo del árbol de levas. Si este actuador está defectuoso, puede causar una sincronización incorrecta. Un problema con la cadena o correa de distribución. La cadena o correa de distribución es responsable de sincronizar el cigüeñal y el árbol de levas. Si esta cadena o correa está desgastada o dañada, puede causar una sincronización incorrecta. Un problema con el sistema de control de emisiones. El sistema de control de emisiones puede afectar la sincronización del motor. Si hay un problema con este sistema, puede causar el código P0016. Los síntomas del código P0016 pueden variar dependiendo de la gravedad del problema. Algunos síntomas comunes incluyen luz de check engine encendida. Esta es la señal más común de un problema con el motor. Pérdida de potencia. El motor puede perder potencia o funcionar de manera irregular. Aceleración brusca. El motor puede acelerar de manera brusca o tener problemas para acelerar. Ralentí irregular. El motor puede tener un ralentí irregular o incluso pararse. Consumo de combustible aumentado. El motor puede consumir más combustible de lo normal. Si su vehículo está mostrando el código P0016, es importante diagnosticar el problema para poder repararlo. El primer paso es conectar un escáner de diagnóstico al vehículo y leer los códigos de error. El escáner también puede proporcionar información adicional sobre el problema, como la frecuencia con la que se ha producido el código. Una vez que haya leído los códigos de error, deberá realizar una inspección visual de los componentes relacionados con la sincronización del motor, como la cadena o correa de distribución, los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas, y el actuador de sincronización variable. Si no encuentra ningún problema visualmente, deberá realizar pruebas adicionales para determinar la causa del problema. Esto puede incluir comprobar la presión de aceite. La presión de aceite es esencial para el funcionamiento correcto del actuador de sincronización variable. Si la presión de aceite es baja, puede causar problemas de sincronización. Comprobar la señal de los sensores. Puede utilizar un osciloscopio para comprobar la señal de los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas. Esto le ayudará a determinar si los sensores están funcionando correctamente. Comprobar el actuador de sincronización variable.
puede utilizar un escáner de diagnóstico para comprobar el funcionamiento del actuador de sincronización variable. Esto le ayudará a determinar si el actuador está funcionando correctamente. Una vez que haya diagnosticado el problema, deberá repararlo. Las reparaciones pueden variar dependiendo de la causa del problema. Algunas reparaciones comunes incluyen: reemplazar un sensor defectuoso. Si el problema es causado por un sensor defectuoso, deberá reemplazarlo. Reemplazar la cadena o correa de distribución. Si el problema es causado por una cadena o correa de distribución desgastada o dañada, deberá reemplazarla. Reparar o reemplazar el actuador de sincronización variable. Si el problema es causado por un actuador de sincronización variable defectuoso, deberá repararlo o reemplazarlo. Reparar el sistema de control de emisiones. Si el problema es causado por un problema con el sistema de control de emisiones, deberá repararlo. El costo de la reparación del código P0016 puede variar dependiendo de la causa del problema y la ubicación donde se realice la reparación. En general, el costo de la reparación puede oscilar entre 100 y 2.000 euros. Si el problema es causado por un sensor defectuoso, el costo de la reparación será relativamente bajo. Sin embargo, si el problema es causado por una cadena o correa de distribución desgastada o dañada, el costo de la reparación será más alto. Es importante recordar que el costo de la reparación puede variar dependiendo de la marca y el modelo del vehículo. Espero que esta información le haya sido útil. Si tiene alguna pregunta, no dude en dejar un comentario a continuación. Hola a todos, bienvenidos a Fichas Técnicas Auto 24. Hoy vamos a hablar sobre el código de fallo P0016, que significa posición del cigüeñal / posición del árbol de levas, línea un sensora, correlación. Este código es bastante común y puede ser un poco complicado de diagnosticar, pero no te preocupes, te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entenderlo y solucionarlo. El código P0016 se activa cuando el módulo de control del motor, EGM, detecta una diferencia entre la posición del cigüeñal y la posición del árbol de levas. En otras palabras, el EGM está diciendo que el árbol de levas no está girando a la velocidad correcta en relación con el cigüeñal. Hay varias razones por las que esto puede ocurrir, pero las más comunes son: un problema con el sensor de posición del árbol de levas, CMP. Este sensor es el que le dice al EGM la posición del árbol de levas. Si el sensor está defectuoso, el EGM recibirá información incorrecta y activará el código P0016. Un problema con el sensor de posición del cigüeñal, CKP. Este sensor le dice al EGM la posición del cigüeñal. Si el sensor está defectuoso, el EGM recibirá información incorrecta y activará el código P0016. Un problema con el actuador de sincronización variable del árbol de levas, VVT. Este actuador es el que controla la sincronización del árbol de levas. Si el actuador está defectuoso, el árbol de levas no podrá girar a la velocidad correcta, y el EGM activará el código P0016. Un problema con el circuito del sensor CMP o CKP. Esto puede incluir un cableado dañado, un conector suelto o un cortocircuito. Un problema con el circuito del actuador VVT. Esto puede incluir un cableado dañado, un conector suelto o un cortocircuito. Un problema con el EGM, aunque es menos común. El EGM también puede ser la causa del código P0016. En resumen, el código P0016 es un problema que puede ser causado por una variedad de factores. Es importante diagnosticar correctamente la causa del problema para poder repararlo correctamente. Si no estás seguro de cómo diagnosticar o reparar el código P0016, es mejor llevar tu vehículo a un mecánico profesional. No es recomendable conducir tu vehículo con el código P0016. Si el problema no se soluciona, puede causar daños al motor. Sí, el código P0016 puede causar daños al motor. Si el árbol de levas no está girando a la velocidad correcta, puede causar problemas de sincronización del motor, lo que puede provocar daños en las válvulas, los pistones o incluso el bloque del motor. Depende de tu experiencia mecánica. Si eres un mecánico experimentado, es posible que puedas reparar el código P0016 tú mismo. Sin embargo, si no estás seguro de cómo diagnosticar o reparar el problema, es mejor llevar tu vehículo a un mecánico profesional. El código P0016 es un problema grave que puede causar daños al motor. Es importante diagnosticar y reparar el problema lo antes posible. Sí, el boyant del motor se apagará una vez que el código P0016 se haya reparado. Sin embargo, es importante que el mecánico borre el código de error con un escáner de diagnóstico después de reparar el problema.